Hoy vamos a sumergirnos en el pensamiento de una de las figuras capitales de la filosofía española del siglo XX, José Ortega y Gasset. Nos enfrentaremos a un pensador que tuvo la lucidez y la valentía de diagnosticar una de las mayores crisis intelectuales de la modernidad y, más importante aún, de proponer un remedio. Para calibrar la magnitud de la empresa de Ortega, primero tenemos que entender el terreno intelectual que pisaba. La cultura europea, edificada sobre siglos de racionalismo, había ido disolviendo una por una las certezas metafísicas y religiosas que daban sentido a la existencia. Friedrich Nietzsche lo había resumido con una sentencia terrible: Dios ha muerto. Y esto no significaba simplemente el ocaso de la fe, sino la caída de todos los absolutos, de todos los grandes relatos en los que Occidente había confiado, incluyendo los de la propia razón y el progreso. Es que la gran promesa de la Ilustración, la de iluminar todos los rincones de la realidad con la luz de la razón, se había desvanecido. La razón se había mostrado como una herramienta formidable para la ciencia, para la técnica, pero había desencantado el mundo. Lo había reducido a un mecanismo de causas y efectos, sí, pero se había revelado impotente para responder a la pregunta fundamental: ¿cuál es el sentido de todo esto? Nos había legado verdades útiles, pero no verdades que dieran plenitud, arrojando al ser humano a una profunda desorientación vital. Bien, para desentrañar la respuesta de Ortega a este enorme desafío, nuestro recorrido seguirá un itinerario en 5 etapas. Primero, nos detendremos en la crisis de la razón tal y como él la diagnosticó. Segundo, exploraremos su audaz propuesta de síntesis entre razón y vida. Tercero, analizaremos su original teoría de la verdad, el perspectivismo. En cuarto lugar, examinaremos su conocido diagnóstico social. Y finalmente, reflexionaremos sobre el legado y la vigencia de su filosofía vital. Comencemos, pues, por el núcleo del problema, por ese dramático conflicto intelectual que, para Ortega, definía a su época. Lo que tenemos aquí es una fractura, una auténtica brecha en el alma europea. Por un lado, una razón que, llevada hasta sus últimas consecuencias, se vuelve escéptica, disolvente, una razón que nos muestra la nada que subyace bajo nuestras creencias. Y por otro lado, la vida. Una vida que, para sostenerse, necesita imperiosamente un sentido, que reclama ilusión, que exige una fe en algo. La tragedia reside en que la razón, en su ejercicio más honesto, parece destruir precisamente aquello que la vida necesita para no perecer. Nadie expresó esta angustia con más desgarro que Miguel de Unamuno. Su pregunta, si del todo morimos, ¿para qué todo?, es el eco de un pesimismo trágico que parecía no tener salida. Si la razón nos confirma que todo acaba con la muerte, ¿qué valor último puede tener el esfuerzo, el sacrificio, el amor, la creación? El conflicto parecía irresoluble. El diagnóstico de Unamuno, por tanto, era radical. La razón es enemiga de la vida, porque es incapaz de ofrecerle el consuelo que necesita ante el abismo de la finitud. Y es precisamente este guante, este formidable desafío intelectual, el que Ortega y Gasset va a recoger. Su filosofía será un intento monumental de sanar esa herida abierta entre el pensamiento y la existencia. Pasemos ahora a ver cómo lo intenta. Vamos a adentrarnos en la propuesta filosófica de Ortega, que nace como una respuesta directa a esta crisis y como un intento de superar tanto el callejón sin salida del irracionalismo como la frialdad del racionalismo puro. El concepto clave, la piedra angular de su pensamiento, es el raciovitalismo. El propio término es ya toda una declaración de intenciones. No se trata, como en Unamuno, de elegir entre la razón y la vida. Se trata de integrarlas. Ortega busca una tercera vía que supere esa falsa disyuntiva entre el vitalismo irracionalista, que desprecia la razón, y el racionalismo abstracto, que ignora la vida. Pero, ¿cómo se logra esta síntesis? Pues bien, Ortega lo hace redefiniendo por completo la función de la cultura. La cultura ya no es una norma universal y abstracta a la que la vida deba someterse. Todo lo contrario. La vida, con sus necesidades y urgencias concretas, es lo primero. La razón, que nace de esa misma vida, tiene como misión iluminarla, orientarla. Y así, la cultura en su conjunto se convierte en un órgano al servicio de la vida, un instrumento para asegurar su plenitud. De este modo, la razón se transforma en lo que Ortega denomina razón vital. Y esto es crucial, es vital por 2 motivos fundamentales. Primero, porque no es una entidad abstracta y flotante, sino que brota de la vida misma, de sus intereses y de sus necesidades. Y segundo, porque su propósito último y único es servir a esa vida, desentrañar el sentido latente que hay en ella. La razón está para guiar, para clarificar, para potenciar la existencia, no para negarla. Claro, una nueva concepción de la razón implica necesariamente una nueva concepción de la verdad. Esta consecuencia nos adentra en su célebre teoría del conocimiento, el perspectivismo. Ortega aquí se mueve como un navegante entre 2 escollos, 2 posturas filosóficas que él considera igualmente inaceptables.
Por un lado, el dogmatismo del racionalismo clásico, que defiende una verdad única, absoluta, universal, pero que al hacerlo aplasta la riqueza y el dinamismo de la vida. Por otro, el relativismo escéptico, que en el extremo opuesto celebra la multiplicidad de opiniones, pero a costa de disolver la propia idea de verdad. Para que entendamos su propuesta, Ortega nos regala un ejemplo de una claridad meridiana. Pensemos en la Sierra de Guadarrama. La visión que tenemos de ella desde Madrid es una perspectiva real, una cara auténtica de la sierra. No es una simple opinión subjetiva o una distorsión. Es la realidad misma manifestándose desde ese punto de vista concreto. Ahora bien, cambiemos de lugar. Contemplemos esa misma sierra, pero desde Segovia. La visión será completamente distinta, pero ¿es por ello menos verdadera? En absoluto. Es otra perspectiva, igualmente real, igualmente auténtica. No tiene sentido preguntarse cuál de las dos es la verdadera visión. Ambas lo son. Ambas son insustituibles. Entonces, ¿dónde está el error? ¿Dónde reside la falsedad? Ortega lo sentencia de forma magistral. La única perspectiva falsa es aquella que tiene la pretensión de ser la única. El dogmatismo comete precisamente ese pecado, el de elevar un punto de vista particular a la categoría de verdad absoluta, negando todos los demás. La conclusión es, por tanto, revolucionaria. La verdad ya no es un objeto estático que uno encuentra y posee. No, para Ortega, la verdad es un proceso dinámico y cooperativo. Es la integración progresiva de todas las perspectivas posibles. Se construye mediante el diálogo y la complementariedad, en una tarea que por definición es infinita, porque la realidad siempre desborda a cualquier individuo. Y una vez que tenemos estas herramientas, la razón vital, el perspectivismo, Ortega las utiliza como un bisturí para analizar la realidad social de su tiempo. Y aquí es donde nos encontramos con su célebre y a menudo malinterpretada distinción entre el hombre masa y el hombre selecto. Para Ortega, en toda sociedad conviven dos tipos de ser humano, dos formas de encarar la existencia. Por un lado, el hombre masa no es el que es de la masa, sino el que vive en masa. Es aquel que carece de un proyecto vital propio, que se deja llevar. Es el hombre que no se exige nada a sí mismo y que, sin embargo, cree tener derecho a todo. Frente a él está el hombre selecto, el noble. Es noble no por su cuna, sino por su actitud. Es quien se exige mucho a sí mismo, quien articula su vida en torno a un proyecto y asume las obligaciones y deberes que éste conlleva. El gran problema, el gran peligro que Ortega diagnostica es lo que él llama la rebelión de las masas. ¿Y en qué consiste este fenómeno? Se produce cuando el hombre masa, que siempre ha existido, se niega a ser guiado por esas minorías excelentes y se rebela para imponer sus propios criterios, la comodidad, la falta de esfuerzo, la opinión vulgar, al conjunto de la sociedad. Esto para Ortega conduce inevitablemente a la desorientación y a la decadencia. Pero atención, y esto es absolutamente fundamental para no caricaturizar a Ortega. Esta distinción entre masa y minoría selecta no tiene absolutamente nada que ver con las clases sociales o económicas. Es una división de índole espiritual, ética. Puede haber, y de hecho hay, hombres excelentes, nobles, en el sentido orteguiano, en las clases trabajadoras. Y, a la inversa, puede haber hombres masa en la más alta aristocracia, individuos inertes, incapaces de asumir un deber. Llegamos así al final de nuestro recorrido. ¿Cuál es, en esencia, la contribución fundamental, el legado del pensamiento de Ortega y Gasset? En última instancia, el gran legado de Ortega es una filosofía que no le da la espalda a la vida, que no la desprecia desde una torre de marfil racionalista. Muy al contrario, su pensamiento es un intento de abrazar la vida en toda su complejidad, en todo su dramatismo, pero hacerlo desde la razón. Una razón que ya no es enemiga de la vida, sino su más preciada herramienta para iluminarla y dotarla de plenitud. Y esto nos deja, inevitablemente, con una pregunta que resuena con una fuerza especial en nuestros días. En esta era de la rebelión de las masas digital, donde a menudo imperan la inercia, la opinión infundada y la ausencia de proyectos a largo plazo, ¿no es acaso la llamada de Ortega a la excelencia, a la autoexigencia y a la construcción de un proyecto vital más urgente y necesaria que nunca?